Saludos, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Albert Rivera, presidente de Ciudadanos. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido de nuevo a la noche. Muchas gracias. ¿Es usted uno de los hombres más buscados últimamente? Pues mira que se me encuentra fácil, ¿eh? Todo el mundo quiere siempre estoy quedar con disponible. usted, comer con usted, merendar con usted. Bueno, yo estoy a disposición 24 horas. Enseguida le presento a los analistas de la noche y abrimos ronda de otras noticias, eso que tanto les gusta, pero Ciudadanos se ha convertido en un partido clave porque ha permitido y está permitiendo gobiernos clave en Madrid, en Andalucía, en otros muchos lugares. Y un partido además que no ha parado de crecer desde que ha dado el salto a la política nacional. ¿Dónde está el límite de Ciudadanos? Bueno, lo dirán los españoles, ¿no? Porque yo confío en que los españoles están pidiendo un cambio y espero que sea sensato, no insensato, ¿no? Como lo que estamos viendo en Grecia. Lo que pasa es que yo reconozco que de momento no tenemos techo. No hemos parado de crecer. Esas encuestas que se publican dan mejores resultados todavía que en municipales y autonómicas, incluso en la peor de esas encuestas. Y en algunas incluso nos acercamos a esa competencia por la victoria, ¿no? Yo creo que no se puede abrir una nueva etapa política en España sin pensar que la encabece gente que cree en esa nueva etapa. Es una cosa, me parece, de sentido común. Y yo creo que nos enfrentamos más ante una nueva etapa política que tiene que ser liderada por gente que cree en ella, que no a un simple pique entre partidos, ¿no? Al uso. Yo creo que la legislatura que viene va a ser apasionante y Ciudadanos creo que va, desde mi humilde posición, pero creo que con ambición también va a ser determinante para las reformas que se hagan en España, ¿no? ¿Se puede pactar con Partido Popular por un lado y con PSOE por otro sin perder la propia identidad? Le reconozco que no es fácil porque estamos en un país todavía en la lógica de rojos y azules, ¿no? Hay que hacer mucha pedagogía, pero yo estoy dispuesto a hacerla. Estoy dispuesto a explicarle a los españoles que en muchos países de Europa hay 4, 5, 3 partidos políticos y muchos partidos de nuestra misma familia de demócratas liberales que están gobernando en 7 países de Europa, ¿no? Y por tanto lo están demostrando que se puede. Lo que pasa es que reconozco que el guerra civilismo y la política caínita española lo hace más complicado. Yo creo que poniendo las mismas condiciones, siendo coherentes, exigiendo lo mismo al PP y al PSOE y estando en la oposición, que es lo fundamental, teniendo libertad para hacer oposición. Hoy mismo he hablado con Ignacio Aguado. Ciudadanos va a presentar una comisión de investigación de la única en la comisión en la Asamblea de Madrid. Por tanto, estamos en la oposición controlando al gobierno del PP y haciendo limpieza, pero en la oposición, ¿no? Eso demuestra que se puede hacer oposición y la gente va a ver en los próximos meses cambios, que ya se han visto algunos, gracias a esa política de acuerdos de investidura, que no de gobierno, ¿no? Venga, ahora más le presento ya a los analistas. ¿Qué pasará si Susana Díaz o Cristina Cifuentes no cumplen lo pactado? Bueno, pues en primer lugar que habrá que hacerlo cumplir porque no tienen mayoría absoluta. Yo creo que la gran novedad en la nueva etapa que viene enfrente, es que no hay mayorías absolutas. Se ha acabado la prepotencia y por tanto quien está en minoría y además no tiene, como hemos hecho nosotros, tiene un socio de investidura pero no de estabilidad, depende también de esos otros partidos de la oposición. Eso es sano para la democracia, lo que pasa es que hay que ser responsable. Así que si Susana Díaz o Cifuentes no cumplen con lo que ha pactado esas 70 medidas con Ciudadanos o las 76 en la Comunidad de Madrid de Cifuentes, pues haremos oposición e incluso sin límite. El otro día contestando creo una pregunta de Esther Esteban, incluso con el límite de la moción de censura, pero no me quiero poner la venda antes de la herida porque de momento hay que reconocer que esos partidos y esas personas en concreto están muy concienciadas de que tienen que hacer cambios y tienen que contar con nuestro apoyo. 10:41, 9:41 en Canarias. Seguimos en conversación con Albert Rivera, presidente de Ciudadanos. Quiero empezar la conversación, si le parece, pendiente de lo que están todos los ciudadanos pendientes, de Grecia. En todos los corrillos, en todas las conversaciones, en todos los desayunos, en todas las cafeterías, en todos los bares, la gente está hablando de Grecia, muy preocupada con lo que está pasando en Grecia. ¿Usted cómo lo ve? Pues en primer lugar, fíjese, voy a empezar por algo positivo. Que en España hablemos de lo que pasa con el euro, en Europa y de nuestros compatriotas griegos, yo los considero compatriotas, me parece un buen síntoma. A pesar de que sea porque es la preocupación, es decir, que empecemos a tomar conciencia europea de que nuestra moneda es de todos, de que es un paso atrás que una parte de Europa quede fuera del proceso de unificación europea. Me parece un buen síntoma, por ser justo. Ahora, a partir de ahí, yo creo que lo que se ha posicionado es, primero, a mi juicio, 2 gobiernos anteriores del PASOK, del Partido Socialista y de Nueva Democracia, que fracasaron, que engañaron a la Unión Europea, que no cumplieron los déficits, que hicieron trampas, en definitiva, del PP y del PSOE, digamos, de Grecia, digo porque ahora uno se pone medallas del PP y del PSOE de Grecia, y otros que prometieron cosas imposibles y que ahora tienen que pasar por un referéndum y, como se dice coloquialmente, por el tubo o por el aro de las condiciones del club europeo. Así que yo creo que la lección de Grecia es, primero, hagamos las cosas bien,
y segundo, no prometamos cosas imposibles. Yo creo que la nueva política tiene que colaborar a no prometer cosas imposibles y no a prometer cosas para luego enfrentar a los griegos con los europeos o a los españoles con los europeos. Yo soy optimista porque no queda otra. Es decir, no creo que haya otra salida que sea ese paso atrás de Grecia por un lado y algún gesto de Alemania y del Eurogrupo, que también es necesario para ser justos. Así que yo confío que de aquí al domingo Tsipras ojalá acabe pidiendo el sí, que es lo lógico, porque ese sí significa que estamos mejor con esas nuevas condiciones que con las del gobierno anterior. ¿Y cree usted que acabará pasando? ¿Qué tiempo para que todo eso cambie? De verdad, o sea, hoy hemos vuelto a escuchar a Tsipras volver a pedir el no, ¿eh? Sí, pero es decir, la pregunta es, ¿queda otra? Es decir, ¿la otra salida cuál es? Eso que dice la gente, que se vayan. Bueno, que se vayan, las consecuencias de que se vayan no solo son sobre Grecia, sobre la prima de riesgo de España. Tenemos 25.000 millones prestados, efectivamente, pero con 1 billón de deuda pública, la consecuencia de que suba la prima de riesgo es muchísimo peor que la recuperación incluso de ese dinero. Entonces yo creo que por mucho que se haga pantomima, económicamente para España, para Alemania, para Italia, nos interesa que Grecia continúe y hay que intentar poner condiciones para que devuelvan algo o parte de lo que se han llevado, porque también es verdad que el mensaje es letal. No, mira, usted no cumple, premio, los que cumplen, castigo. Yo creo que eso sería letal, por eso Alemania aprieta. Pero insisto, no se me ocurre otra manera de entender Europa que con pequeños pasos adelante, alguno hacia detrás y otro hacia adelante. Y lo que sí que es dramático es que se juegue con la gente, porque al final Tsipras, la consecuencia de sus políticas imposibles de llevar a cabo es que la gente no puede sacar su dinero, no el de Tsipras, sino su dinero de un cajero. Y eso sí que no queremos que llegue nunca a España o a Alemania o a otros países, ¿no? Así que vamos a poner un poquito de sentido común. Yo pido responsabilidad y le pido al presidente de mi nación, que es España, que participe del intento de acuerdo, no de intentar sacar rédito político en España con visión pequeña, sino que haga como Hollande y como otros líderes europeos que se están posicionando para ayudar al acuerdo, no para intentar sacar 4 votos a Podemos. Esa me parece una política antieuropea, equivocada y muy pequeñita para un presidente de una nación europea. ¿Y cree que eso está pasando? Sí. Creo que está pasando tanto por Podemos, para ser justos, o sea, Podemos es el primero que se pone al lado de Syriza para intentar hacer un pulso al gobierno español, es el que ha creado el marco mental, hay que reconocer que es Podemos, pero también Rajoy hace declaraciones en clave puramente local o localista, ¿no? A mí me gusta más lo que dice el gobierno de España cuando está en Europa que cuando está en Madrid. En ese sentido, o sea, el ministro al final reconoce que hay que intentar llegar a un acuerdo, pero luego Rajoy, para sacar votos, dice lo contrario. A mí me gustaría, insisto, para mí Rajoy, aunque no le he votado ni le votaré, y además creo que tiene que haber otro gobierno, es evidente que me presento para intentar encabezar un gobierno distinto a Rajoy, sigue siendo presidente de mi nación. Y por tanto, cuando nos representa, me gustaría que hablara con una visión europeísta, de una visión de pasos adelante, de dejar un granito para la historia de la Unión Europea, ¿no? Estas pequeñeces, ¿no?, de la política local, de 4 votos arriba, 4 votos abajo, que yo creo que no toca, ¿no? Bueno, estoy seguro que enseguida, en cuanto abramos la mesa, alguno de los analistas le volverá a preguntar por Grecia, así que avancemos un poco más de los pactos postelectorales, de esos por los que le preguntaba al inicio de la noche, eso que ha sucedido después del 24 de mayo, fundamentalmente por situarnos Andalucía y Madrid, aunque ha habido mucho más. Sí. ¿Ustedes se han contradicho a ustedes mismos? Quiero decir, cuando pidieron hasta que Chávez y Griñán no renuncien a sus actas de diputados, nosotros, textualmente, recuerdo una comparecencia que decía, a mí que me llamen por teléfono. Sí, pero pasó una cosa, que es que nos llamaron y se comprometieron a irse con fecha y hora. Griñán puso fecha y hora al inicio de legislatura y cumplió, es decir, cuando dejó de ser senador, y la otra fecha y hora cumplieron. El PSOE, aunque sea por Ciudadanos, ha cumplido. Dijeron, cuando resuelva el Supremo las alegaciones de Chávez, se irá si sigue imputado. Han cumplido. Entonces, una cosa es que tú no sea el día que tú quieras y sea la semana siguiente, y otra cosa es que no haya acuerdo y cumplimiento. Yo le reconozco una cosa, si Susana Díaz a Juan Marín le dice, como nos dijo al principio, cuando votamos que no 3 veces, votamos que no 3 veces a este gobierno, que nos decía que no iban a firmar el pacto anticorrupción y que eso iba con ellos, hubiéramos votado que no por 4ª vez. Pero Susana Díaz dio un paso y dijo, me comprometo a que esto pase. Y no solo con estos señores, sino con cualquier caso de imputación por corrupción en Andalucía. Han dimitido, esto es un dato que quiero que los españoles sepan, han dimitido por imputación en corrupción política más gente en 15 días en España que en los últimos 20 años. Gracias a las propuestas que Ciudadanos ha impuesto en estos gobiernos. Creo que eso es lo que el 15M, lo que mucha gente, muchos españoles, votantes de nuestro partido, pedían. Limpieza en las instituciones. Yo no puedo limpiar la trayectoria de Chávez ni de Griñán, ni lo pretendo, pero sí que puedo intentar que en la Junta de Andalucía no se siente gente bajo la sospecha de robar dinero del paro, o que no se siente gente en la Comunidad de Madrid, o que sean consejeros o en Murcia o en La Rioja. Yo creo que Ciudadanos no puede cambiar desde la oposición más de lo que está haciendo, pero está haciendo cosas desde la oposición sin pedir sillas,
sin pedir coches oficiales, sin pedir carguitos, que sería lo fácil cuando uno tiene una posición determinante, que es lo que estamos haciendo. Sé que esto cuesta, que hay que hacer pedagogía, pero insisto, aspiro a que en España se entienda esta nueva cultura democrática que es ser exigente y a la vez ser responsable, ¿no? Cosas que hemos escuchado, que yo he escuchado muchas veces aquí en la mesa y que le quiero trasladar a usted. Una, que iban a decir que no, acaba de decir que dijeron 3 veces que no a Susana Díaz, que hubieran dicho que no una cuarta si no se hubiera comprometido a los... Aquí se dijo en la mesa, y lo escuché muchas veces, que era postureo. Postureo hasta que se celebrasen las elecciones municipales y autonómicas, que había que esperar para poder para enseñar la patita, creo que decían aquí textualmente en la mesa. ¿Era postureo, Albert? Bueno, yo creo que ahí están los hechos. A mí no me gusta, como se dice, vacilar coloquialmente, pero es que yo he escuchado estos días gente que decía, es papel mojado, el PSOE nunca va a cumplir nada, el PP tampoco va a cumplir en Madrid, Cifuentes no se va a comprometer a hacer primarias, no van a acabar con los aforamientos. Pues esa señora, la señora Cifuentes, que por cierto ganó las elecciones, lo digo porque parece que al final hemos votado los de Ciudadanos solo, no, ganó las elecciones lamentablemente para los que no las ganamos. Y la señora Susana Díaz ganó las elecciones en las urnas, lamentablemente para los que no las ganamos. Entonces, estamos hablando con presidentas que ganan las elecciones y que desde la oposición intentamos hacer política. Para mí la política es poner por escrito cosas y cumplirlas, no pedir cargos. A mí, nuestro responsable, Juan Marín o Ignacio Aguado, podrían ser hoy vicepresidentes. Y nadie pondría ninguna pega, podría ser el vicepresidente de la Comunidad de Madrid y el vicepresidente de la Junta de Andalucía. Y no quisimos eso, porque entendíamos que primero, para ir a un gobierno que nosotros no gestionamos, que no conocemos, con partidos que todavía hay que reconocer que son tóxicos, es decir, que son partidos que todavía tienen que hacer limpieza, era más responsable estar en la oposición y no bloquear las instituciones. Yo digo una cosa, si queremos regenerar las instituciones tienen que estar abiertas, no bloqueadas, ¿no? Es decir, Grecia es un ejemplo. Yo no quiero que Andalucía vaya a elecciones cada 3 meses o que la Comunidad de Madrid sea ingobernable, porque es mi país, son mis instituciones. Y por tanto creo que Ciudadanos está colaborando a algo que no es fácil, que lo cómodo es quedarse en un rincón como Podemos o el PP en Andalucía y no hacer nada, ¿no? Pero lo difícil es mojarse y conseguir logros, no para Ciudadanos, insisto, sino para los votantes y para la gente, ¿no? Así que yo de verdad creo que esto, a la larga creo, incluso me atrevo a decir que cada vez más gente lo comprende, porque hoy vemos que España no es Grecia, no solo porque lo diga Rajoy, sino porque Ciudadanos colabora a que España hoy no sea Grecia, también con esa institucionalización, esa colaboración a que las instituciones funcionen de manera normal, ¿no? Y yo creo que eso es importante, porque Podemos no estaba jugando precisamente a eso, y el PSOE hemos visto que además en algunos sitios ha pactado con Podemos, ¿no? Y no con Ciudadanos. Otro de los espacios, de los lugares comunes que hemos visitado durante estos días, pues antes de la campaña de las municipales y autonómicas y también después. Ciudadanos es la marca blanca del Partido Popular. Lo hemos escuchado muchas veces, usted también. Sí. ¿Qué tiene que decir a esta afirmación? Bueno, y hay una previa. Yo escuché en las andaluzas que éramos la marca blanca del PSOE, porque eso es lo que decía el Partido Popular allí, y luego lo contrario, en fin. Mire, yo digo que no somos marca blanca, somos marca limpia, nueva, que viene a innovar y a regenerar la vida pública española. Que yo soy consciente y somos conscientes que para cuando no hay mayorías hay que llegar a acuerdos. Claro, eso es de demócratas. O no llega a acuerdos Suárez con Carrillo, o no llega a acuerdos Fraga con Felipe González, o cómo se hizo la Constitución en este país, o cómo se hicieron los pactos de la Moncloa. Es decir, los estadistas piensan más en una generación que en unas elecciones. Y yo quiero colaborar con mi granito de arena y con mi equipo a que este país sea de otra manera. Entonces, si eso tiene coste electoral, a mí me da igual. Yo no voy con la calculadora calculando votos y escaños. A mí no me importa, con todos los respetos, el número de escaños. Me importa qué país va a vivir mi hija en un futuro, y sus hijos y la gente que nos ve. Entonces, esa es la filosofía y la forma de entenderlo. Yo soy de los que pienso que eso también tiene resultados en las urnas, que hay gente que piensa más en su país que en su partido, y vamos a ver cuántos somos, vamos a contarnos en las generales, vamos a ver si España quiere un cambio de verdad o quiere que siga Rajoy, vamos a ver si somos 500.000 o 4 millones, o 6 o 8, vamos a verlo, ¿no? Pero yo creo que viene una etapa apasionante, que la que yo no me quiero perder, por eso me presento también a esas primarias de mi partido, porque quiero estar al frente de ese equipo que entre en el Congreso de los Diputados o que gobierne este país, porque quiero participar de los cambios de nuestra democracia, ¿no? El otro día publicaba en El País Pablo Iglesias un artículo en el que decía que gracias a la arrogancia de Izquierda Unida, que en su día no les recibió, no les atendió a los de Podemos como a ellos les hubiera gustado, pues estaban viviendo un momento como el que estaban viviendo. ¿Siente usted que ha pasado algo parecido entre Ciudadanos y UPyD? Bueno, yo creo que hay que ser humilde cuando las cosas no van bien, cuando van regular y cuando van bien o muy bien, como es el caso ahora para Ciudadanos, ¿no? Así que yo tengo poco que aportar y decir en eso, está todo dicho, propusimos una suma, creo que las urnas y los españoles han dictaminado que los que queríamos sumar teníamos razón, es decir, que hacer un proyecto para gobernar España es mejor que hacer un proyecto de un partido
con todos los respetos, para tener 4, 5 o 3 diputados, que España no necesita más partidos sino más proyectos para el país, y nosotros les invitamos a participar de esa tercera vía española, que por cierto tiene homólogos gobernando en otras partes de Europa, ¿no? O sea, digo, para los que dicen que eso no existe, oiga, pues hay 7 países de Europa gobernados por el centro y desde la democracia de los demócratas liberales, 7 países, 6 de la zona euro, digo porque algunos dicen que eso no existe, pues eso existe, Holanda, Bélgica, en fin, muchos países, ¿no? Esa vía, esa tercera vía que puede gobernar España, invitamos a participar a las dirigentes de UPyD. ¿Qué ha pasado? Que muchos de sus votantes, militantes, simpatizantes, han participado de eso porque una línea en el agua no se puede trazar, se desvanece en un cuarto de hora, que es lo que intentó hacer en su día Rosa Díez. Entonces, yo no tengo mucho más que aportar, creo que las urnas nos ponen a todos en nuestro sitio. Un partido no tiene cuenta de resultados, tiene votos o no votos, y esa es la cuenta de resultados de un partido político, y creo que Ciudadanos ha sacado buena nota en estas municipales y autonómicas, ¿no? Venga, abrimos ya la mesa. Los analistas están deseando los 4 intervenir. Esther, venga, por ti empiezo. Bueno, yo 2 cuestiones. En una ocasión le pregunté, señor Rivera, qué le diferenciaba a Ciudadanos y a Podemos. Y usted me lo resumió muy fácilmente diciendo que ustedes querían justicia y Podemos venganza. Quería saber si la diferencia a día de hoy, porque esto fue hace unos meses, es la misma. Y la segunda cuestión, muy brevemente. Ha hablado usted ha recordado que Susana Díaz ganó las elecciones en Andalucía, que la señora Cifuentes las ha ganado en Madrid. Y en la hipótesis de que el Partido Popular o el Partido Socialista ganen las elecciones en España, ¿se va a conservar esa tradición no escrita de que el partido más votado forme gobierno? ¿O en esta nueva política que usted dice vamos a asistir a pactos entre otros partidos para desalojar al ganador? En cuanto a lo primero, creo que ese resumen, que no gustó mucho, como usted entenderá, en las filas de Podemos, lo sigo manteniendo. Y creo que incluso hay hechos que demuestran que algunos quieren venganza y otros justicia. Digo porque algunos capítulos que hemos visto a la puerta de algunos ayuntamientos en España son muy desagradables, ¿no? Era el capítulo que describió Begoña Villacís en la... Es decir, a mí me parece que el objetivo, Íñigo Errejón escribía en Twitter ayer o antes de ayer, decía, la táctica de este año tan importante es desalojar al PP y la estrategia acabar con el bipartidismo. Y muy bien, Luis Garicano le contestaba, no, perdona, la táctica de la estrategia es acabar con el paro y la corrupción. Esto no es el RISC, no es un juego, esto es una nación, ¿no? Esto no se trata de desalojar a la gente. Y yo creo que Podemos tiene un objetivo legítimo para ellos, que es el único objetivo y lo único que cambia todo es desalojar al PP y acabar con el bipartidismo. Yo creo que no. Yo creo que, por supuesto, hay que abrir una nueva etapa política, por supuesto creo que la tiene que encabezar gente que crea en ella, lo he dicho. Pero claro que quedará un mapa en el que los votantes del PP, los del PSOE, los de Ciudadanos o los de Podemos tendremos que respetarnos y tendremos que colaborar y tenemos que conciliar a la gente con la democracia. Entonces yo no identifico a un votante del PP o del PSOE como un enemigo, le identifico como un compatriota. Es lo que son, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante en la forma de entender la nueva etapa política. Podemos, a mi juicio, no puede liderar una nueva etapa para todos porque solo piensa en los suyos y los demás son todos enemigos. Y yo creo que aquí no hay enemigos, sino que hay son compatriotas que sufren el paro o sufren la corrupción igual que los demás. Y para contestar a la segunda, que hacía referencia... si Rajoy, sí. si el partido ganador de las elecciones, de las generales, va a formar gobierno o vamos a asistir a pactos para desalojar al ganador. Bueno, primero habrá que ver los resultados, porque las encuestas todas varían mucho y algunas son muy apretadas. Pero en todo caso, nosotros aspiramos a ganar esas elecciones para que nos apoyen a nosotros. Pero si no lo hacemos, asumimos el reto de hablar, pero con cosas, con condiciones, con cosas tangibles, no con pactos y cordones sanitarios. Es decir, esto no es una lógica de rojos y azules ya. Esto es una lógica de quien gobierna qué va a cambiar. Yo lo que pienso, y es una opinión basada en algunos hechos, es que Rajoy dice que todo va bien y que esto básicamente va de contabilidad. Y yo creo que una nación no es su contabilidad solo, es su educación, es su justicia, es su democracia, son sus derechos fundamentales. Y yo creo que el PP, y sobre todo Rajoy, lo particularizo en Rajoy, es incapaz de abrir una nueva etapa porque él piensa que esta etapa ya va bien. De hecho, él lleva 30 años en esta etapa y le va muy bien. Y yo creo que hace falta abrir una nueva etapa y Rajoy no le veo yo encabezando una nueva era política en España. A partir de ahí, el Partido Popular, pues es un partido que no tiene mucha democracia interna todavía, pero supongo que gracias a Ciudadanos la puede tener si cumplen esos pactos que hemos pedido primarias. Dicen que Cristina Cifuentes está encantada con el pacto que han firmado con ustedes. Bueno, es que, fíjese, me decía el otro día gente que no lo reconocerá públicamente, oye, qué bien, nos vais a limpiar el partido de gente del PSOE y del PP y nos vais a hacer primarias, qué maravilla. Pues claro, resulta que lo que han criticado en campaña algunos resulta que va a facilitar que esos partidos sean permeables a la sociedad. Bueno, pues oiga, maravilloso, si colaboramos a que los partidos de la oposición, espero, se renueven, está muy bien.
Entonces, contestando a eso, yo creo que lo de la lista más votada es la lista que tiene más apoyos. Entonces, no puede ser una lista más votada, me imagino, con un 25 o un 30% de los votos y ninguneando a la oposición, no haciendo ningún cambio y no asumiendo esa nueva etapa. Entonces, yo lo que veo es a Rajoy, de verdad, igual Rajoy pega un cambio después de 30 años, se convierte en un innovador y un reformista y un demócrata convencido. Pero yo creo sinceramente que Rajoy no le veo ni yo ni muchos españoles encabezando ninguna nueva era política en este país. Yo creo que él pertenece a una etapa que se agota esta legislatura, y creo que por eso la gente tiene que cambiar el voto, ¿no? Hasta esas elecciones generales, señor Rivera, ustedes están comprometidos en unos pactos que se han producido en Andalucía con el Partido Socialista y en Madrid con el Partido Popular, con lo cual han equilibrado, y ustedes de alguna forma se han perfilado su espacio de centro. Unos pactos en los cuales su actitud es la de vigilante, ¿no? Lo que usted acaba de contar. Pues efectivamente ustedes están vigilantes porque no han querido entrar, digamos, en el gobierno. La primera pregunta, de esos pactos, ¿cuál, que les, de alguna forma digo, les comprometen, cuáles les inquietan más o con cuáles están más tranquilos, con el de Andalucía o con el de Madrid? Y la segunda pregunta es, tras las elecciones generales, ¿se podrían ustedes replantear entrar en los gobiernos de Madrid y Andalucía, una vez que ha pasado, digamos, ese trámite de las generales? En cuanto a lo primero, bueno, lo recordaba Sergio también, que hay más pactos, es decir, también hemos cerrado un acuerdo en La Rioja, que hasta se ha tenido que marchar el presidente por ese acuerdo de regeneración democrática, digo porque había más cambios sustanciales, Castilla y León, en Murcia. Lo que pasa es que los de Madrid y Andalucía se produjeron al mismo tiempo, bueno, y quedaron ante la opinión pública como un equilibrio, ¿no? Comunidad autónoma, pero es verdad que Madrid y Andalucía marcan mucho, ¿no?, la política nacional, pero son más. ¿Y qué hemos puesto? Condiciones concretas. ¿Qué me inquieta? A mí lo que me inquietaría es no tener mecanismos para hacer cumplir eso. Pero creo que cuando uno se permanece en la oposición, a diferencia de Izquierda Unida o el Partido Andalucista, que acabaron fagocitados y sin mecanismos de control, acabas en el gobierno y no pudiendo controlar el gobierno. Ciudadanos ha hecho algo insólito en la política española, es renunciar a cargos para tener libertad. Libertad para poder presentar, por ejemplo, hoy, como decía Ignacio Aguado, ha presentado una propuesta de ley, de comisión de investigación para la Púnica, pero es que hemos presentado para una comisión de investigación por Aznalcóllar en Andalucía, y eso nos da la libertad. Si estuviéramos de vicepresidentes de ese gobierno, seguramente sería muy complicado hacer toda esa labor de oposición también. Entonces estamos en una posición de oposición responsable que permite la estabilidad, pero que también puede hacer de oposición. Entonces no estamos con las manos atadas por un gobierno ni por un cargo. Ya sé que eso no es habitual en España, porque la lógica era reparto de sillas, pero yo creo que es sano para la democracia que no tengan mayoría y que además sepan que, por ejemplo, la comisión de investigación la puede poner en marcha la oposición porque suma más que el gobierno. Eso es bueno, yo creo, para un país. Ahora, lo que no sería bueno, también te lo reconozco, es que los presupuestos no se aprobaran. Por tanto, Ciudadanos asume el papel también de debatir, negociar y poder participar de una negociación de los presupuestos en Andalucía, en La Rioja, en Madrid o en Castilla y León, ¿no? Entonces, yo sinceramente te diré que no te diré que la oposición sea cómoda y fácil, pero sí que democráticamente sana. Y yo creo que Ciudadanos está cómodo porque somos un partido que ahora estamos en la oposición, pero que aspiramos a gobernar y ser responsables. Por tanto, no nos incomoda mojarnos y no nos incomoda decirle a la gente, vamos a auditar, acabo con esta reflexión, vamos a auditar los pactos. Es decir, vamos a explicarle una vez al año a los ciudadanos qué se ha cumplido, qué no se ha cumplido, en qué estado y qué situación tienen, como una empresa. Es decir, vamos a hacer las cosas mejor en nuestra democracia. Entonces, bueno, ya sé que eso no es habitual, que somos a lo mejor un poco raros, pero hay muchos españoles que cada vez confían más en esa forma de hacer la política, muy pragmática, muy real, muy concreta, que yo creo que necesita España. La segunda pregunta es si podría cambiar todas las generales y entrar en el gobierno, o incluso después de las generales que ustedes entraran en un gobierno de la nación. No, yo la verdad es que entrar en el gobierno, bueno, nuestros compañeros también, esos grupos parlamentarios, pero ninguno de ellos me lo ha planteado y yo tampoco me lo planteo como presidente nacional del partido. Es decir, la filosofía de esta legislatura va a ser esta. ¿Por qué? Porque digo, todavía hay partidos que no se han renovado. Hay partidos tóxicos que están cada día sacando un imputado por minuto, ¿no? Entonces, claro, hay que limpiar todavía todo eso mucho para participar de un gobierno con gente que todavía no tiene sus partidos limpios. Entonces, yo soy más partidario de agotar esta legislatura en la oposición, con esa posición responsable, y de cara a las generales pienso igual. Yo creo que un país como España estará mejor con un gobierno monocolor o con algún independiente incorporado al gobierno propuesto por una mayoría parlamentaria, y con una mayoría parlamentaria que le dé sustento, que le dé apoyo, pero que no tenga que estar tres partidos en el gobierno. Yo he vivido tripartitos en Cataluña y han sido un auténtico desastre, porque eran tres portavoces, tres gobiernos distintos dentro de un gobierno. Y yo creo que España necesita estabilidad, rumbo
Y si me toca presidir a mí ese gobierno, también es por ser justo, me gustaría poder hacer un equipo, porque al final va a aparecer en vez de un equipo un parlamento. Entonces yo creo que un gobierno es un ejecutivo y un parlamento es un legislativo, es diferente. José Luis. Buenas noches, señor Rivera. Buenas noches. Yo no sé si considera que tiene algún rival político más directo que otros. Casi siempre le oigo hablar de Pablo Iglesias, incluso de Mariano Rajoy, pero de Pedro Sánchez no le oigo hablar tanto. Yo no sé si no lo considera tan directo. Me gustaría que me hablara de él y si considera que hay alguno más directo. Y luego también saber si considera que el PSOE se ha radicalizado con estos acuerdos que ha hecho con Podemos y qué factura le puede pasar a usted también estos acuerdos con el PP o con... Eso sí que es lo que yo llamo una pregunta racimo. Es el ejemplo de pregunta racimo. Juntita, ¿Qué piensa de juntita. esto y de esto? Y tengo otra para después también. Esa es la que te arruina el programa. Es la que... Vamos a intentar. Oye, Hasta ya han mañana, hecho dos ya o me voy tres. yo. Han hecho 2 o 3 aquí mis colegas. Yo no quiero Voy a saber. intentar contestar los dos con una respuesta, que es la del PSOE, la de Pedro Sánchez y la del PSOE, y así le ahorro trabajo al presentador. No, yo creo que, no es que lo considere Rivera al PSOE, pero creo que el PSOE está todavía en un proceso, ¿no? Yo creo que de cambio de caras, pero no de cambio de proyecto. O sea, el PSOE sigue siendo el PSOE del PSC en Cataluña, de los pactos con Compromís en Valencia, de los pactos con Podemos en algunos sitios. Es decir, yo creo que el PSOE, a mi juicio, con toda la humildad, o cualquiera que quiera presidir el gobierno de España, tiene que tener un proyecto para España, no un proyecto para trozos de España. Entonces, es así de claro. Entonces, cuando el PSOE tenga un mismo discurso y un mismo proyecto y una misma política coherente en cualquier rincón de España, creo que estará capacitado para gobernar España o para liderar un proyecto nuevo. Pero mientras el PSC está a favor de un referéndum independentista, en Valencia prefieren a Compromís que a Ciudadanos para que vuelvan al tema también identitario, ahora en la Comunidad Valenciana. Mientras prefieran a Podemos en algunos sitios, en vez de llegar a acuerdos de estabilidad, a lo mejor con la lista más votada o con Ciudadanos. Entonces, creo que al PSOE le falta un proyecto de futuro, un proyecto para España, por mucha bandera de muchos metros. Quizá dime de qué presumes y te diré de qué careces, que yo creo que es lo que pasó allí. Entonces yo creo que le falta eso. Entonces yo no es que no le considere rival, pero creo que nosotros sí tenemos un proyecto sólido para España y no llegamos a acuerdos por tal de tocar poder. Creo que el PSOE, como ha perdido muchos votos, ha tenido que vestir su pérdida de votos con recuperación de poder territorial. Pero es que el poder no se puede conseguir a cualquier precio. Entonces darle a Compromís en la ciudad de Valencia, o darle en este caso a Podemos según qué protagonismo, yo creo que es un error político, o en Cataluña seguir sin saber qué quieren ser de mayores, el PSC o el PSOE, pues me parece un error político, ¿no? Y la última de la racimo era... No, no me acuerdo. Que si el desgaste de que ustedes apoyen a alguien, al PP o al... Bueno, mire, yo al creo... PSOE, ¿le va a desgastar o le yo va soy de a...? los que pienso, lo he dicho, que no, eso no va a ser desgaste, que eso se abre una nueva etapa que cada vez se va a comprender mejor. Lo he dicho antes de la transición, los primeros meses no entendía nadie nada. Y cuando pasaban unos meses todo el mundo entendió lo que estaba pasando y lo que era necesario para el país. Yo creo que eso va a pasar en España. Pero bueno, asumo que hacer política es mojarse. Y hacer política es votar, y hacer política es poner condiciones. Hacer política no es estar detrás de una pancarta o quedarse en un rincón de un parlamento chupando banquillo. Yo creo que no hemos venido a eso, lo dijimos en campaña y estamos cumpliendo. Así que yo asumo que hacer política es esto, y también le costará a otros otras cosas, y yo prefiero que me cueste dar estabilidad institucional o poner compromisos y medidas concretas que no un reparto de sillas o de puestos, ¿no? O quitar a un gobierno como único objetivo. El objetivo es quitar a no sé quién. Hombre, el objetivo básicamente es que esto funcione, ¿no? Digo, más que quitar al gobierno, ¿no? Gracias. Como ha salido del tema de la transición varias veces en la mesa, ¿cree usted que estamos ante un momento similar en cuanto a importancia a la transición española, esta segunda transición llamada así? Hombre, salvando las distancias, y los que no la vivimos especialmente, no quiero hablar de un momento que he leído mucho, pero pero decir que me interesa muchísimo ese proceso, porque yo creo que, a pesar de que se critica mucho, tuvo muchas cosas buenas. Sí que es verdad que hay similitudes. Fijaos, una cosa, en la transición habían 4 corrientes de opinión y 4 corrientes políticas: el Partido Comunista, el Partido Socialista en construcción, la UCD y Fraga. Y hoy está Podemos, el Partido Socialista, Ciudadanos y el Partido Popular. En aquel momento nadie quería que se sentara a hablar nadie con nadie, porque, madre mía, se iba a romper el mundo si Suárez legalizaba el Partido Comunista o si Fraga asumía no sé qué punto de la Constitución. Pero todos sabían que aquello es lo que había que hacer. Yo aspiro a que esta nueva etapa la podamos encabezar nosotros, porque Ciudadanos es el único partido que va a poder sentarse con Podemos o con el PP o con el PSOE, porque nosotros no criminalizamos a nadie. Ahora, hablo de acuerdos de Estado. Hablo de reformar la ley electoral, hablo de reformar el modelo educativo, hablo de reformar la justicia, hablo de reformar la administración pública. Eso, si no se hace con consenso, es imposible. O sea, un partido en minoría no va a reformar la administración pública española en la vida.
Un partido en minoría no va a cambiar la electoral nunca. Un partido en minoría no puede reformar la justicia, solo puede politizarla a su lado o al del otro. Entonces, las grandes reformas del país necesitan eso. Y yo también, Esther, que me hace muy buenas entrevistas, como veis, me sacó otro titular que yo comparto, que es: hace falta una especie de nuevos pactos de la Moncloa, una recuperación económica que redistribuya la riqueza. Yo no me conformo con un 24% de paro, por mucho que a Rajoy le parezca bien. Yo no me conformo con nuestro modelo económico donde no hay productividad o no hay innovación o la educación no está al nivel que tiene que estar. España tiene que modernizar su modelo económico y eso pasa por unos pactos económicos y sociales que redistribuyan la riqueza y que haya clase media otra vez y trabajadora, porque a mí creceremos al 4% del PIB, yo no lo niego. Otros lo niegan, yo no lo niego. Pero si el PIB no se reparte, cada vez hay más desigualdad, a mí no me sirve ese índice macroeconómico. A mí cuando Ricardo Martín mira con tanta atención me da miedo. Sí, es que impone. No, porque tiene preparado... Una mirada Ricardo, de killer. tu turno. Gracias. Informar a mi respetado y admirado y amigo Albert que 24 horas ha informado durante todo el día de que el Partido Socialista de Cataluña ha hecho, según dice 24 horas, ha dejado la apuesta soberanista y apuesta decididamente por la reforma constitucional. O sea que, quiero decir, deja la vía soberanista. Yo lo he leído en 24 horas. No sé si es verdad. Pero bueno, no me gustaría, bueno, o si quieres entrar luego en el tema de Cataluña. Habla del referéndum que defiende IZ en su blog y en sus Bueno, de momento dice que ya no quiere, según 24 horas, ya no quiere referéndum tampoco. Pues está bien, hombre, aunque sea por la pérdida de Te votos. felicita, supongo, por eso, por la bandera, como todo el mundo. Hombre, claro, yo lo que me felicito es que en este país no sea noticia. Vale. Porque claro, cuando en un país alguien convierte en noticia el uso de una bandera nacional es que algo ha hecho mal en los últimos 35 años. Ricardo, Yo creo ¿quieres que que entremos? Vamos a entrar en el asunto de Cataluña, te lo digo porque si quieres que entremos antes... Cuento las novedades del día, ya que has mencionado al 24 horas 3 veces. Cuento las novedades del día y luego formulas tu Tú eres pregunta. el director. ¿Te parece? Tú eres el director. Es una pregunta que tienes que decir que sí. Retórica. Sí, ¿no? Sí, director. Sí, si quieres seguir viviendo. Bueno, a ver, no están convocadas oficialmente, ya lo saben ustedes, pero si Artur Mas cumple con su anuncio, habrá elecciones autonómicas el próximo 27 de septiembre. Unos comicios planteados por el presidente de la Generalitat como un plebiscito sobre la independencia. El perfil soberanista del gobierno catalán se ha agudizado después de la ruptura con Unió. Ayer mismo Artur Mas presentaba más de 100 páginas sobre los que ellos tildan como menosprecios y ataques del gobierno central a Cataluña, con el título Crónica de una ofensiva premeditada. Ciudadanos es contrario a ese proyecto independentista e incluso propone una alianza de los partidos contrarios a esa independencia. La candidata de Ciudadanos a esos posibles comicios, ya lo saben, es Inés Arrimadas. Se incorpora a la mesa Pepe Rabas. Pepe, buenas noches. Muy buenas noches. Enseguida repasamos lo que dice la prensa de nuestro invitado, pero antes, Ricardo, Sí, puedo terminar. te entrego el testigo. Gracias, muchas gracias. No, Albert, yo creo que ahora la cosa se va a poner muy dura en la política española. Hasta ahora habéis mantenido una equidistancia formidable y tal, pero yo no sé si os dais cuenta de que el Partido Popular os quiere jibarizar. Para el Partido Popular ha sido un poquito frívolo lo de que sus votantes voten a Rivera. Dice, estupendo, han votado Ciudadanos, muy bien, pero llega la hora de que, para evitar que Podemos llegue al gobierno con la ayuda del PSOE, la alternativa única es el Partido Popular. En ese juego que ya está ahí, y lo vemos todos los días en los medios, el temor que crea el Partido Popular, realmente Ciudadanos dice, bueno, pero entonces, ¿en dónde quedan estos señores? Porque si la dialéctica es Podemos y PSOE nos llevan a la ruina y a Grecia, el único que esto lo garantiza es el Partido Popular. Entonces, ¿qué pinta Ciudadanos en esto? Perdón. Bueno, es que yo no hago los argumentarios del Partido Popular y espero que los españoles no se los crean. Es decir, aspiro a que los españoles adultos y que razonan no se crean las mentiras del Partido Popular. Es decir, el Partido Popular y el Partido Socialista, igual que en Grecia, son los que nos han traído hasta esta situación. Ahora parece que es culpa de Podemos o de Ciudadanos. No, es culpa del Partido Popular y del Partido Socialista, de esta crisis política, institucional y económica. A partir de ahí, algunos defendemos que hace falta una nueva etapa política, lo vengo diciendo toda la noche. Y yo creo que quien no cree en esa etapa, ni cree en democratizar los partidos, ni cree en reformar las instituciones, y piensa que la economía va muy bien, cosa que no comparten muchos millones de españoles, sino que ven una precariedad laboral y social, pues yo lo que aspiro es que esa gente cambie su voto. Porque si, claro, vamos a jugar la política del miedo de Podemos o el PP, pues vamos a volver a los bandos. Yo no participo de esa lógica. Mi país, mi patria, yo no la quiero dividir a la gente en rojos o azules, son buenos y malos. No, aspiro a algo más de España y vamos a trabajar por eso. Que eso no triunfa, que triunfan los bandos, que triunfa la política cainita, que triunfa la mentira,
Bueno, pues no pasa nada, yo asumo como demócrata el resultado, pero déjennos soñar, déjame soñar, ya sé, igual me llamas iluso, pero con ilusiones como hemos llegado hasta aquí a ser la tercera fuerza política municipal. A mí me dijeron hace 9 años en Cataluña que era imposible que naciera un partido no nacionalista en Cataluña. Ciudadanos es hoy el segundo partido en intención de voto, duplicando los votos del PSC y casi triplicando los del PP. Entonces, vamos a intentar cambiar este país a pesar de que haya gente que no quiere que cambie. Entonces, yo solo puedo apelar a las urnas, evidentemente, tiene razón. Si Rajoy gana, todo va a seguir igual y quien esté contento con cómo van las cosas en España, Rajoy es garantía de que nada cambie. Cataluña, ahí nos quedamos, porque además como Ricardo me ha hecho ahí un requiebro, yo pensaba que íbamos a hablar de Cataluña y luego al final me ha preguntado por política nacional, ya decía yo que me daba miedo Ricardo. Vamos, Cataluña. Primera pregunta, muy breve. ¿Cree que habrá elecciones el 27 de septiembre? Yo pensaba, están intentando que no las haya. Es decir, Mas está moviendo cielo, mar y tierra de manera cínica, porque hay que ser cínico para montar todo esto que ha montado y luego pedir a Rajoy que le adelante las elecciones para que no hayan catalanas. Oye, pues dígaselo usted a los catalanes, mire, tengo miedo del resultado electoral, tengo miedo porque me he metido en un camino sin salida, lo he hecho mal y me voy a casa. En vez de hacer eso, ahora le pide a Rajoy que le salve la jugada y que convoque ese día para que él tenga excusa para desconvocarla. Mire, yo lo creo que lo mejor es que vayamos a votar, que contemos votos, que veamos si Artur Mas crece o sigue perdiendo escaños y que tengamos un nuevo gobierno en Cataluña. Oiga, yo aspiro efectivamente a que nuestro equipo, a que Ciudadanos, como dicen esos sondeos, pueda salir a ganar las elecciones a Mas. Y llegará la hora en la que ahí no valen medias tintas. O estás con la unión de España y de Europa o estás con el proceso secesionista de Mas. Eso es lo que votaremos en Cataluña y el gobierno que lo encabeza. Así que yo confío que la mayoría sensata de catalanes no apoyen a Artur Mas y apoyen a una mayoría alternativa que yo creo que Ciudadanos puede encabezar, ¿no? Y segunda pregunta, ¿está promoviendo Ciudadanos un bloque constitucionalista o no independentista? Bueno, bloque no es la palabra porque yo aspiro a que, igual que he dicho de mi patria, de España, tampoco en mi tierra quiero bloques. No quiero dividir a la sociedad catalana como fue en su día la sociedad vasca, lamentablemente, en bloques. Yo creo que aspiro a un gobierno que tiene que rehacer los puentes entre catalanes, la fractura que se ha producido. La primera labor del futuro gobierno de Cataluña, fijaos que os digo, no es solo económica o social, es rehacer los puentes entre los catalanes, ya no solo con el resto de españoles, porque se ha roto la sociedad catalana por esta política equivocada de Artur Mas. Esa es nuestra principal labor, un gobierno de todos, con las manos limpias, que no tenga sedes embargadas como Convergencia y que gobierne para todos los catalanes con lealtad a la Constitución y a la Unión Europea. Entonces, en esa lógica, yo creo que si Ciudadanos gana las elecciones catalanas o queda segunda fuerza política, pero puede tener apoyos para crear una mayoría alternativa, yo quiero pensar que Mariano Rajoy y Pedro Sánchez o Pablo Iglesias van a apoyar un gobierno alternativo a Artur Mas. Lo último que nos quedaría por ver es que Rajoy o Pedro Sánchez, para que no gobierne Ciudadanos en Cataluña, apoyan a Artur Mas. Vaya, sería lo último, ¿no? Entonces, aquí todo el mundo tendrá que demostrar si piensa antes en España que en su partido, y nosotros, desde luego, para ser justos, digo lo contrario también. Si Ciudadanos no queda por delante de esos partidos, incumpliéndose todos los sondeos, también apoyaremos una alternativa a Artur Mas. Los escaños de Ciudadanos servirán para garantizar la unión de todos los españoles y las reformas que también lleguen a Cataluña. Antes de intentar, que no sé si lo conseguiremos, una segunda vuelta en las preguntas, porque es muy tarde, Pepe Herbás, vamos a repasar qué es lo que dice, que son un montón de cosas las que hemos encontrado en la prensa. ¿Qué dicen? ¿Qué han dicho estos últimos días los periódicos, tanto en digitales como en papel, de nuestro invitado o de Ciudadanos? Pues es realmente complejo porque hay 19 millones de referencias en Google y más de 400.000 noticias en Google Noticias sobre Albert Rivera. Ya prácticamente nadie hace referencia a las declaraciones de Díez Nicolás, al análisis que hizo diciendo que los dos grandes errores de la campaña de Rivera fue decir que se sentía más próximo del PSOE que del Partido Popular y que solo podían encabezar el futuro proyecto de España los nacidos en democracia. La información dice que Albert Rivera vuelve a la televisión para remontar el bajón de las encuestas. El líder de Ciudadanos trata de explicar los pactos electorales y la posición de su partido que le ha pasado factura en las últimas semanas. En el periódico, Joan Tapias responde a la pregunta de qué pretende Rivera, asegurando que el programa económico de Garicano le ha permitido esbozar algo similar a un partido liberal alemán que apoyó alternativamente a la CDU y al SPD. Tapia confiesa que los columnistas catalanes, él entre ellos, nunca pensaron que Rivera fuera relevante. Según El Mundo, Rivera califica la ley Mordaza de calentón político y critica que pisotee derechos. Asimismo, ha criticado que es un error y un paso atrás en la división de poderes.
En cambio, el Confidencial dice que Fernández Díaz ataca a Rivera y defiende la ley Mordaza porque respeta todos los derechos fundamentales. El ministro insiste en que se trata de una ley administrativa que solo puede multar. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no sancionan, proponen una sanción. Hay un expediente, cabe el último recurso y la palabra la tiene el juez, según el ministro. Según la Tribuna del País Vasco, hay convulsión en Cataluña por las encuestas internas que comienzan a manejar los partidos. El diario ha tenido acceso a 2 de estas investigaciones que descubren un escenario similar. Ciudadanos podría convertirse en la primera fuerza en Cataluña, seguida de Convergencia y la marca local de Podemos. En Libertad Digital, Pilar Díez dice que el diario El Mundo le da un sopapo a Rivera por hacer el longhi en Andalucía al ir por la vida con una lista de exigencias que él no cumple. Y Ana Cañil, en el diario.es, dice que Rivera ya no será Adolfo Suárez. Era su sueño, pero los pactos que el líder de Ciudadanos ha cerrado con la parte más tocada por la corrupción, el PP de Madrid y el PSOE de Andalucía, le averían para consagrarse como el líder de la segunda transición. A ver. He de decir antes de nada que, sobre todo, sobre lo que más preguntan es porque quieren saber los diarios que se posicione, si es de izquierdas o de derechas, aunque le he oído por primera vez esta noche que se siente liberal. Bueno, no sé si preguntar, ¿es usted de izquierdas o de derechas? Bueno, es que me parece una pregunta que en España la entiendo, pero en Alemania, se lo aseguro, o en Francia no la entiende nadie. Yo estuve con Beirut, precisamente, en una convención de líderes europeos, y estaba el presidente o el primer ministro de Holanda y de Bélgica, y esa pregunta no estaba allí. Esa pregunta está en un país donde no hay espacios en la centralidad, donde todo es rojo o azul. Por tanto, ese grupo demócrata liberal al que pertenece Ciudadanos, estamos allí, Javier Nar, Juan Carlos Girauta, es ese centro político europeo. Entonces, ¿qué tiene de extraño cuando en este país gobernó la transición el centro político, cuando en este país hay gente sociológicamente que está ahí? ¿Qué tiene extraño que eso tenga un partido en el siglo XXI? Pues yo creo que nada. Ahora, que hay gente que se siente cómoda en los bandos de rojos y azules y que hay muchos intereses para que eso siga, también es cierto. Pero no vamos a dejar de trabajar por ese espacio que equilibra igualdad y libertad porque haya gente que no lo comprenda, no lo quiera, ¿no? Entonces yo en eso estoy profundamente cómodo, lo reconozco, porque yo creo que no es, como algunos dicen, escaparse a la pregunta, es que es equilibrio, o sea, no es ambigüedad, es equilibrio. Para mí, renunciar a la economía de mercado, renunciar al estado de bienestar es como quitarme una mano. Es decir, pues, oye, ¿a qué tengo que renunciar? ¿A mi mano izquierda o a mi mano derecha? Pues quiero las dos. Entonces, no me Cuidado, como diga que la mano derecha, la mano izquierda está posicionada. Cuidado con el ejemplo, la mano derecha y la izquierda. Lo pongo el ejemplo de estado de bienestar y economía de mercado expresamente con la mano izquierda y la mano derecha, porque creo que algunos se atribuyen el mercado y otros la sociedad de bienestar, cuando eso es un logro constitucional, no es un logro de ningún partido. Tenemos que lo dejamos aquí, no hay tiempo para más, lo siento, pero Una Esther, pequeñita. no hay tiempo. Una muy pequeña. No, de verdad que son las Una muy 11. rápida. Que, espera, que no, que la verdad es que no, porque tenemos media hora para todo lo demás y luego tengo la barra tecnológica con Enrique Dans. Y digo, tenemos que irlo dejando aquí, pero antes, ¿dijo usted o no dijo eso de que el cambio tenían que protagonizarlo los nacidos después de la Me transición? alegro que me haga esa pregunta, porque no lo dije así, y además lo puse en mi Twitter por escrito lo que había dicho. Dije que había gente en España que tenía que mojarse en política. Y dije, los que hemos nacido en democracia, los que no tienen cuentas en Suiza, los que quieren acabar con la corrupción. Y acabé diciendo en esa intervención, esto no va de edad, esto va de ser libre. Pues fíjese hasta qué punto no tenía nada que ver con aquello. Pero bueno, entiendo que en campaña y en pleno peligro de pérdida de votos electorales, los codazos en la NBA también te los llevas, ¿no? Pues en la Champions de la política, que es ganar las elecciones generales, acepto como exjugador de waterpolo que te lleves de vez en cuando algún codazo o incluso con mala intención. Sí, es un buen ejemplo del fútbol, porque dicen que en primera las patadas son de primera. ¿Se acuerda de la mascota del Mundial 82, no? Sí, Naranjito. Sí, sí. Fíjese, algunos se pensaba que era un... Ahora le llaman Don Don Naranjo en el PP. Don Naranjo. Qué grande, señor Hernando, con sus ¿Le comparaciones. hicieron a usted un favor con esa comparación o no? Hombre, yo le digo, ahora ha pasado una cosa, que es que mucha gente que viene a nuestros actos se viene con un pin del Naranjito, con una camiseta del Naranjito. El señor Hernando, sin saberlo, o sea, el PP es un desastre en marketing político, pero para hacérselo a los demás es maravilloso. Es decir, yo estoy encantado, a ver si se le ocurre alguna otra. Tendrás que adoptarlo para el partido. No, yo digo que es impagable, es decir, yo estoy encantado de... También dijo eso, que las primarias eran cosas de películas americanas, ¿no? Sí. A lo Paco Martínez Soria, ¿no? Entonces, bueno, en fin, ese tipo de discurso obsoleto da muchos titulares, pero tiene muy poco sentido de un partido que quiere gobernar España.
España. Lo dejamos aquí. Albert Rivera, presidente de Ciudadanos. Un placer que haya venido a trasnochar con nosotros. Un placer como siempre y en buena compañía. Y además un placer cuando uno le responden a las preguntas, se agradece. Buenas noches. Gracias, buenas noches.